Buenos días, bienvenidos todos, sean todos ustedes. Estamos a punto de iniciar este webcast organizado por los socios del área de impuestos de BDO Castillo Miranda. Nos da un gusto y es un honor para todos nosotros tenerlos aquí participando en este webcast, sobre todo considerando el tema tan interesante que hoy nuestros panelistas van a abordar. Ya somos aproximadamente más de 70 personas. Para empezar con puntualidad, entremos directamente en el tema. Los socios del área de impuestos, como muchos de ustedes también lo han notado, hemos detectado un incremento importante, lo van a platicar ellos, en las acciones de fiscalización por parte del SAT, relativas directamente en el tema de precios de transferencia. Por eso mismo decidimos organizar este webcast con la participación de nuestros expertos en la materia, sobre todo porque, como lo van a platicar, el área de precios de transferencia, no solamente en México, sino en todo el mundo, especialmente en los países de la OCDE, se ha vuelto un tema muy sensible. Las operaciones de precios de transferencia, por supuesto, son naturales en muchísimas organizaciones internacionales, pero también se han convertido en un vehículo para evitar el pago de impuestos. Esto, como ustedes saben, ha sido detectado oportunamente por México y por la OCDE. Inclusive se han emitido lineamientos importantes, el más relevante, las acciones BEPS, y precios de transferencia termina siendo uno de los temas más importantes hoy en día, no solamente en México, sino en todo el mundo. Sin más preámbulo, voy a la presentación de nuestros panelistas. Vamos a iniciar con nuestro socio Fidel Ramírez, de la oficina de Hermosillo. Fidel nos va a ayudar dándonos un panorama general de precios de transferencia en nuestro país, su sustento legal, su marco jurídico. Inmediatamente nuestro socio de la Ciudad de México, Raquel Romero, nos va a platicar de las acciones, unas estadísticas muy interesantes respecto de las acciones que está haciendo actualmente el SAT en materia de fiscalización de precios de transferencia, para finalmente dejar a nuestro socio Omar Mendoza de la oficina de Monterrey, también experto en precios de transferencia, que nos platique un poco de sus experiencias, situaciones que él ha detectado, y nos va a hacer recomendaciones prácticas acerca de cómo debemos atender este tipo de actos de fiscalización por parte del SAT. Sin más preámbulo, voy a cerrar mi micrófono. Por favor, mándenos sus preguntas que nos van a dar mucho gusto responder al final de la sesión. Y le doy la palabra a Fidel para que, por favor, iniciemos este webcast. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jaime. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bien, como comentaba Jaime hace unos momentos, el tema de precios de transferencia. Adelante. Sí, gracias. Gracias. Como comentaba Jaime hace unos minutos, y bueno, volviendo a darle los buenos días y el agradecimiento a todos ustedes porque nos acompañan. Volviendo a lo que comentaba Jaime hace unos momentos, el tema de precios de transferencia no es un tema nuevo en México, en nuestra legislación fiscal. De hecho, inició o se incluyó en la ley del impuesto sobre la renta en la segunda mitad de los años 90, cuando ya México empieza a ser parte de esas operaciones a nivel global o mundiales, en las cuales pues ya también los tratados comerciales nos fueron llevando de la mano para esa situación, donde ahora ya había necesidad de empezar a regular las operaciones en nuestro país bajo un principio de valor de mercado o plena competencia. A partir del año 2000 comienzan las obligaciones de informar sobre este tipo de operaciones a través de una declaración informativa múltiple, donde todavía podemos seguir avisando sobre estas operaciones con partes relacionadas en el extranjero, y esta información también se incluye en los anexos que corresponden a los sistemas integrales de presentación del dictamen fiscal, y actualmente también en la forma simplificada, ¿no? en lo que corresponde a
al informe de situación fiscal del contribuyente que puede elaborar directamente bajo ciertas circunstancias. ¿Cuáles son las características de esta metodología de precios de transferencia que, insisto, pues ya es una obligación que está incluida dentro de nuestra legislación fiscal actual? Tiene las características de ser un instrumento creado para combatir el fraude y la evasión fiscal. Al momento de poder establecer operaciones entre partes que están vinculadas a valores de mercado, lo que busca es que haya una igualdad o una paridad en el aspecto fiscal hacia los estados donde se encuentran los contribuyentes que están realizando estas operaciones. Estas partes relacionadas se encuentran en diferentes países y lo que vamos a buscar con ello con esta metodología es estandarizar mediante estos procedimientos, estandarizar el valor de las operaciones y tratar de que las utilidades estén adecuadas en cada uno de los países donde estas entidades económicas están tributando. Esta obligación, insisto, no nueva en nuestra legislación mexicana, se establece en el artículo 76, fracción novena, donde nos dice, ahí nos menciona que cuando se realicen operaciones con partes relacionadas tiene que haber un estudio de precio y habla específicamente en la novena sobre partes relacionadas en el extranjero. A veces la duda queda si este tipo de metodologías hay que aplicarlas a operaciones que no sean exclusivamente con partes relacionadas en el extranjero. Y en la fracción 12ª de este artículo 76 nos habla que cuando se realicen operaciones con partes relacionadas, ya no dice nada más extranjeras, deja en términos generales, se deben de aplicar los métodos que están contenidos en el artículo 180, que es donde se establecen donde se recogieron esos métodos que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico lanzó en base a unos lineamientos específicos y fueron recogidos en ese artículo de nuestra legislación fiscal. Entonces, ahí nos habla que tenemos que aplicar esos métodos y en el orden que esté establecido en el mismo. Las personas físicas no son exentas tampoco a la aplicación de los estudios de precios de transferencia, ya que esa obligación, similar a la que tenemos en el artículo 76 para personas morales, se traslada al artículo 110 de la misma legislación. ¿Qué es lo que obliga o qué es lo que indica como obligación la ley del impuesto sobre la renta en materia de precios de transferencia? Dice que el contribuyente debe obtener y conservar la documentación comprobatoria para demostrar que las operaciones de ingreso y deducciones autorizadas, celebradas entre partes relacionadas, tengan el soporte de haber sido o de tener la característica de como si hubieran sido celebradas entre partes independientes. Es decir, demostrar que las operaciones se realizaron a un valor de mercado, que no exista una ventaja en específico solo por el hecho de que la están realizando dos entidades financieras, dos entidades económicas vinculadas. Este mismo ordenamiento, esta misma disposición fiscal nos implica que debemos identificar dentro de estos estudios de precios de transferencias a las partes relacionadas que están teniendo este tipo de operaciones. Se debe de identificar plenamente las funciones, las actividades, los activos tangibles e intangibles que se están involucrando en las operaciones, los riesgos asumidos por el contribuyente por cada tipo de operación, y también la forma en que estas operaciones se están realizando, los montos que se deben de pactar en un rango específico y identificar la metodología aplicada en forma expresa y para que la autoridad pueda tener elementos en un determinado momento para no objetar una operación que realizan estas empresas de grupo o partes relacionadas. Insisto, es importante tomar en consideración que esta situación de elaborar un estudio de precios no es a discreción del contribuyente.
bajo ciertas circunstancias es una obligación, y estamos hablando que cuando se realizan operaciones de tipo actividad empresarial, si las operaciones en el año son mayores a 13 millones de pesos, pues entonces hay una obligación de tener que elaborarlos y tenerlos como sustento de las operaciones que se están realizando. Si se tratara también de personas que obtienen ingresos de tipo servicios profesionales, arriba de 3 millones de pesos, tendríamos que estar elaborando, ya estamos obligados a sujetarnos a este tipo de aplicación de metodología. Finalmente, es muy importante considerar que la no observación de esta obligación trae consecuencias importantes de tipo económico y de tipo de una fiscalización muy especial, sobre la cual abundarán nuestros socios Argel y Omar un poco más adelante. Y precisamente para que se abunde más en esos temas de fiscalización, pues yo quiero ceder el espacio a nuestro socio Argel para que nos diga exactamente a qué nos debemos atener como contribuyentes si no tuviéramos en consideración la observación de esta obligación fiscal. Adelante, Argel. Sí, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos por su incorporación a este webcast. Como lo comenta Fidel, el tema de precios de transferencia no es nuevo en la legislación mexicana, tampoco es nuevo en el mundo. Ya Fidel nos fue hablando un poquito sobre este tema de la obligación. Es bien importante, en primera instancia, saber a qué estamos obligados. Hay ocasiones donde, con base en la experiencia, nos ha tocado empezar a hacer revisiones donde el cliente nos comenta, sí, ya sé que necesito un estudio de precios de transferencia, por eso te estoy solicitando que me compartas una propuesta de servicio. Cuando nosotros requerimos la información, les comentamos, mira, no solamente es el estudio, hay más obligaciones que debes de tener en cuenta, y hay ocasiones donde nos llevamos grandes sorpresas y al mismo tiempo grandes decepciones por colegas que no asesoran bien a sus clientes, en el sentido de que no solamente se está cubriendo una obligación, sino que se hacen falta de cubrir 2, 3, 4 obligaciones, y que al final de cuentas, esto es una bomba de tiempo. Ahorita vamos a ver qué cantidad de información la autoridad fiscal ya tiene, y que por lo tanto pues puede estar muy atenta de cuáles serían las posibles multas y sanciones que pudiera estar un contribuyente siendo acreedor. Siguiente, por favor. Como vemos aquí, vamos a mostrar un pequeño cuadro en el cual vamos a ir viendo, también hacer un pequeño repaso sobre lo que ya Fidel nos comentaba sobre las distintas obligaciones que tienen los contribuyentes. Aquí la primera obligación, como bien lo menciona Fidel, en el artículo 76, fracción 10ª, se presenta el de que todos los contribuyentes que lleven a cabo operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero deben de informar a la autoridad fiscal qué tipo de transacciones afectaron tanto al ingreso como al egreso. Eso se debe de informar año con año. Dentro de esta declaración es muy técnica y muy específica. Se debe de contar con un estudio de precios de transferencia para poder llenar correctamente esta declaración. Si no se cuenta con esta documentación, hay campos que simplemente algún responsable de la información financiera, fiscalista incluso, pudiera llenar inadecuadamente, y el llenado inadecuado también pudiera ser acreedor a una sanción. La siguiente obligación que se tiene, como también lo comentó Fidel, pues es el estudio de precios, pero después ya vemos que hay 4 obligaciones más que están muy relacionadas con el monto de los ingresos que puede tener una entidad. Vemos que existe el formato 76, es decir, la declaración de información de operaciones relevantes, que tiene mucho contenido de precios de transferencia, mucho contenido de partes relacionadas, y si este tipo de movimientos o de ajustes superan 60 millones de pesos, se estaría haciendo acreedor a presentarlo. Y si no se presenta, obviamente también va a haber una sanción.
Como también lo comentó Fidel, hay información en estos documentos simplificados de compartir la información a la autoridad, llamados DICIF o CIPRED, según sea el caso, que surgen a partir de 100 millones de pesos. Posteriormente, para grandes contribuyentes cuyos ingresos sean superiores a 800 millones, vamos a tener la incorporación de nuevas declaraciones. Estas nuevas declaraciones no solamente necesitan la participación de la entidad mexicana, muchas ocasiones se necesita de la información de todo el grupo para poder identificar y cumplir con todos los temas de precios de transferencia. Esta declaración es la declaración maestra, que normalmente está a cargo de los corporativos, de la holding. Sin embargo, en algunas legislaciones, aquí hay ocasiones donde nos puede sorprender. Por ejemplo, nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, no tiene incorporada en su ley la presentación de este tipo de declaraciones. Nos ha tocado a lo largo de estos 3-4 años que ya esta obligación está presente en la ley mexicana, que nosotros nos acercamos con el corporativo, con holding estadounidense, y nos comentan, no, mira, como yo no estoy obligado, no la voy a presentar, y aquí ponen un predicamento a nuestros clientes aquí en México. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cuáles serían los grandes riesgos que se tienen de no presentar esta declaración maestra. Y obviamente aquí hay ocasiones donde existe mucha confusión, porque nos comentan, oye, mira, yo ya tengo un estudio de precios de transferencia, como pueden ustedes ver, es de las primeras obligaciones. Ese es el que yo tengo que presentar para cumplir con la declaración local. Aquí hay una recomendación, es necesario revisar a detalle lo que contiene la regla miscelánea fiscal, la regla 3.9.16, la cual nos pide más información, más detalle, más documentación que un estudio de precios de transferencia normal tiene. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay ocasiones donde nos ha tocado igual en estas invitaciones que nos hacen de, oye, ¿qué se presentó como declaración local? Ah, presenté el estudio de precios. Cuando nosotros vemos el estudio de precios, hacemos un diagnóstico y decimos, oye, te hace falta, esa declaración está incompleta y hay necesidad de presentar una declaración complementaria porque no se siguió a detalle lo que marca la regla miscelánea fiscal. Y por último, para aquellos grandes corporativos y la holding que se encuentra aquí en México, se tiene esta declaración país por país. Como pueden ustedes ver, no son muchos los contribuyentes que están obligados, son aquellos contribuyentes que tiene el grupo a nivel mundial ingresos cercanos a 750 millones de euros, o su equivalente en aquel entonces cuando se redactó la ley eran 12,000 millones de pesos. Entonces, como pueden ver, México es uno de los países con mayor cantidad de regulación y de obligaciones en materia de precios de transferencia. Se comenta que es uno de los alumnos destacados de la OCDE. La OCDE, como ustedes pueden recordar, es aquella entidad que normalmente está regulando el tema de precios de transferencia en el mundo. Entonces, es muy importante en primera instancia, como lo comenta Fidel, identificar a qué estoy obligado, para poder de esa forma saber si estoy cumpliendo plenamente lo que la ley y las distintas regulaciones me marcan. Siguiente, por favor. Aquí vamos a empezar con el tema de las sanciones. Si tomamos en cuenta la lámina anterior que veíamos, como a medida que se va incrementando el ingreso, también se va incrementando el número de obligaciones, tenemos como primer foco de atención el de que si la autoridad fiscal llega a detectar que existe una omisión en el pago de contribuciones y esta omisión deriva de que los precios a los cuales fueron pactados las transacciones estaban equivocados, existe una multa entre el 27.5 y el 37.5 de la contribución omitida. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver la magnitud del riesgo que se tiene si es que no se cuenta con un estudio para demostrar que esos valores están a precios de mercado.
Hay ocasiones donde la principal operación de la empresa aquí en México es una distribución. Su principal operación es con una parte relacionada porque a ella le adquiere todo el inventario. Entonces, imagínense si está mal determinado el precio de ese inventario, la magnitud de la multa que pudiera tener un contribuyente. Siguiente es el tema de las pérdidas fiscales aplicadas. En este caso, si por las operaciones que se tienen, se llegó a determinar alguna pérdida, y obvio, si hay una revisión de parte de la autoridad fiscal, pues se va a tener que ajustar los valores de esta pérdida en caso de que estos precios estén mal determinados. Si hay una modificación en esta pérdida fiscal, la multa está entre un 25 a un 20% de la diferencia que se esté determinando. Y obviamente, pues si volvemos a tomar el ejemplo que les estoy comentando, vamos a tener que hacer un buen cálculo del riesgo a lo que se podría estar enfrentando este posible contribuyente infractor. Obvio, si hay una pérdida improcedente, existe igual una sanción que va entre un 30 y un 40% de lo que en realidad sería la pérdida fiscal contra la pérdida fiscal real. Entonces, estos tres primeros puntos van muy de la mano con el resultado fiscal que se tuvo en el ejercicio. Es decir, bueno, pues vamos a tener que tener mucho cuidado porque a pesar de que estas sanciones pudieran ocurrir para cualquier contribuyente que no tenga operaciones con partes relacionadas, va a ser bien importante el de que nosotros empecemos a reducir los riesgos. ¿Cómo se puede reducir el riesgo? Bueno, si me acerco con el área especializada de precios de transferencia, sé que tengo operaciones entre partes relacionadas, valida que los precios, montos, contraprestaciones están a valor de mercado. Si no lo están, tengo que hacer los ajustes correspondientes para empezar a reducir estos riesgos que podrían ustedes ver. Las multas son onerosas en caso de alguna revisión. Ya pasando al tema particular de las obligaciones en materia de precios de transferencia, la ley obliga, igual como lo comenta Fidel, en el artículo 76, fracción novena, a que se lleve un registro de todas las operaciones con partes relacionadas en el extranjero. En dado caso de que la autoridad, en sus facultades de revisión, detecte que hay operaciones que no están debidamente registradas en la contabilidad, la multa está entre 1,750 pesos a 5,260 pesos. Podría al principio parecer pues, un poco una multa de las más bajas, pero el tema aquí es que es por registro. Entonces, si ustedes estamos hablando de un grupo muy interrelacionado, que tiene operaciones con varias partes relacionadas, tanto nacionales como extranjeras, y que al final de cuentas se detecta que no se está haciendo una buena contabilidad, pues esto se puede multiplicar por 10, por 20 y puede ser un verdadero dolor de cabeza. El siguiente, como ustedes pueden ver, pues bueno, ahí si se presenta estas declaraciones de situación fiscal simplificadas o de información fiscal al contribuyente llamado ISIF, si se detecta que se presentó con errores o con omisiones, pues la multa está entre 13,000 a 134,000 pesos. Por lo tanto, hay anexos de esta declaración que están muy relacionados con tener un estudio de precios de transferencia y segundo, que si todas las obligaciones de precios de transferencia estuvieron correctamente cumplidas y si así se le presentó a la autoridad fiscal. Otra declaración, como se las mencionaba, esta declaración que se tiene que hacer año con año y que muestra mucha información de precios de transferencia, pues es el famoso anexo 9 de la plataforma DIN, que en caso, nuevamente, de no presentarlo con errores o con información diferente, se tiene una multa que va de los 77,000 a los 154,000 pesos. Vamos empezando a tener ya un mayor número
de la multa ya cada vez va siendo más oneroso. Por eso es bien importante que identifiquemos plenamente con qué tipo de partes relacionadas estamos teniendo actividades comerciales. Como les comento, a partir del 2016, estas declaraciones, que ahorita vamos a ver unas estadísticas de qué tan cumplidos han sido los contribuyentes aquí en México, tenemos que si no se presentan, pues se tiene una multa que va de 154,000 a 220,000 pesos. Pero eso no es todo el castigo. El castigo que van asociado al artículo 32D del código, el cual nos posibilita a poder participar en licitaciones de la Administración Pública Federal. En pocas palabras, no se le podría vender al sistema gubernamental. Tenemos algunos clientes que tienen, que participan en licitaciones de construcciones, carreteras, servicios públicos, hospitales, etcétera, y que si no se presenta esta declaración, el simple hecho de no presentarla, las descalifica de los concursos, ¿no? Entonces es bien importante el saber a qué estamos obligados y en segundo, qué riesgos nosotros podemos tener si omitimos algún tipo de declaración a la cual la entidad pudiera estar fácilmente cumpliendo, o en su caso la autoridad pudiera, con su sistema que ahorita vamos a ver que es muy robusto, podría identificar la falta de presentación. Y si hasta el momento no los he llegado a espantar, pues bueno, aquí la siguiente puede hacer que ya nos empiece a quitar un poco el sueño, es si derivado en las reformas del año anterior, a partir del 2020 hay multas que van relacionadas a la suspensión temporal del sello digital. Si se comete alguna infracción del artículo 81 del código, estas infracciones asociadas a precios de transferencia, ¿cuáles son? Pues el anexo 9 del DIM, el anexo del DICIF, el tema de la omisión de registros. Es decir, si tú no cumples con precios de transferencia, en primero te puedo yo suspender temporalmente el sello digital. Para aquellos que han pasado esta pesadilla, sabrán que es muy complicado porque literalmente paran la operación de una empresa porque no se puede emitir facturas, no se puede correr el timbrado de nómina, no se puede hacer muchas transacciones. Entonces, este tema de la posibilidad de suspensión temporal del sello digital asociado a un incumplimiento en materia de precios de transferencia, considero que puede ser un riesgo muy grande que la compañía pues, no pudiera estar teniendo en cuenta si no se tiene plenamente conocimiento, ¿no? Hay ocasiones donde nos dicen, sí, mira, ¿sabes qué? Sí sé que estoy obligado, pero pues mi operación es mínima, aunque sea de $1,000, se tiene que informar a la autoridad fiscal, porque si no se le informa de esos $1,000, te pueden suspender el sello digital y te pueden hacer pasar una pesadilla. Siguiente, por favor. Aquí, como les comento, ¿qué tanta información de precios de transferencia tiene la autoridad fiscal? Con relación a las nuevas declaraciones, en algunos foros en los que ha presentado estas estadísticas, no tenemos la información más reciente porque derivado de estos temas de inactividad, la autoridad pues, no ha participado en algunos foros y hemos podido actualizar estos datos, es las declaraciones BEPS o las declaraciones del artículo 76A que ya hemos comentado en las láminas anteriores. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, que la autoridad fiscal pensaba que no tendría una más información al tema de estas declaraciones porque había cierta renuencia de varios contribuyentes y por obvias razones pues, pensaban que este tipo de declaraciones no se podrían presentar, que pudieran estar un poquito renuentes a compartir esta información. Si ustedes recordarán, hubo ciertos amparos para poder
no presentar estas obligaciones, de los cuales la autoridad fiscal tuvo un récord perfecto, ninguno de ellos procedió. Todos los amparos que se hicieron a partir de estas declaraciones no procedieron y por lo tanto están obligadas a compartir esta información. Les dio mucho gusto conocer que, si ustedes pueden ver, hay 5,343 declaraciones locales, es decir, 5,400, aproximadamente 5,400 contribuyentes voluntariamente fueron y le compartieron el estudio de precios de transferencia a la autoridad fiscal con toda la información que debe de tener, en principio, en teoría. Pero al final de cuentas ya tenemos que la autoridad fiscal ya tiene una base de datos muy robusta para poder empezar a comparar. Al final de cuentas, pues una empresa, pues puede, el sector energético, por así decirlo, te presenta el estudio de la autoridad fiscal y un competidor puede llegar y también presentar la misma autoridad fiscal, y la autoridad fiscal puede empezar a comparar estos documentos. Puede decir, mira, pues se ocuparon tal comparables en el estudio A, tal comparables en el estudio B. Pues mira, hay coincidencia. ¿Y por qué uno gana más y por qué uno gana menos? O empezar a hacer algunos cuestionamientos que pudieran ser interesantes para el tema de fiscalización, que ese tema ahorita lo toco un poquito, lo va a tocar extensamente Omar, que vamos a ver cuáles son aquellos puntos que es bien importante tener en mente. Entonces, como pueden ustedes ver, aquí las declaraciones locales obviamente son la mayor cantidad de contribuyentes que pudieran estar obligados. La declaración maestra, es decir, tanto holdings mexicanas como holdings extranjeras que están presentando esta declaración aquí en México, pues en cerca de 2,000 documentos ya tiene la autoridad fiscal. En estos documentos, a grandes rasgos, es una radiografía que se presenta del grupo a nivel mundial, qué es lo que hace, dónde lo hace, con qué recursos lo hace, qué intangibles se tienen y cuál es la posición, el estado financiero consolidado, qué también le va a ese grupo. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, pues la autoridad fiscal ya tiene una base muy robusta sobre qué información específica de precios de transferencia tiene. También recordemos que en la declaración anual se tiene que informar cuáles fueron las operaciones con partes relacionadas nacionales y extranjeras en rubros como ingresos, costos, gastos y operaciones de intereses. Entonces, se va haciendo un banco de información. Al final, como ustedes pueden ver, darse cuenta el día a día, pues, toda la información digital y electrónica que tiene la autoridad, pues es muy vasta, con aplicar ciertos filtros o cierto análisis de datos, que este tipo de análisis ya es muy recurrente, no solamente con gobiernos, sino con propias compañías, que es un mundo de información que tenemos. Se pueden hacer una minería de datos para identificar ciertas características que ahorita vamos a nombrar y que Omar va a estar muy enfocado en esto, que pudiera ser que nos sale aquel contribuyente perfecto para auditar y que al final de cuentas sabemos que la posibilidad de obtener un crédito fiscal por esa auditoría va a ser muchísimo más alta que si nosotros empezamos a revisar a todos los contribuyentes. Siguiente. Bueno, en lo que ahorita aparece en pantalla les voy comentando el contenido de la siguiente, de nuestro material. Como Fidel lo comentó, el tema no es nuevo, surge de la normatividad internacional y derivado de esta normatividad internacional, pues hay varias aplicaciones específicas donde organismos internacionales identificando que hay ciertas particularidades en las cuales hay contribuyentes en todo el mundo y obviamente que están realizando el mismo tipo de operaciones que las autoridades fiscales a nivel global han detectado
que ese tipo de prácticas llevadas por grupos multinacionales son comunes y que la mayor parte del resultado de este tipo de prácticas comerciales lleva al no pago de impuestos y al tema de lo que nos hablan las normas BEPS, tanto la doble no tributación como el tema de la evasión de las obligaciones en las regiones correspondientes. Entonces, dentro de estos puntos que es muy importante que nosotros podamos estar teniendo en cuenta, pues son el que las autoridades fiscales están detectando que hay pérdidas en términos globales, o al final de cuentas las transacciones que se llevan a cabo son con entidades que residen o tienen su residencia fiscal en jurisdicciones de baja tributación, pues empieza a ser ya un foco rojo para no solo la autoridad mexicana, sino para cualquier autoridad. Otro punto muy importante sobre este manual de evaluación de riesgos de precios de transferencia de la OCDE, publicado en abril del 2013, es los intangibles. Le ha puesto mucha atención a este tipo de activos, porque al final de cuentas este tipo de activos son muy valiosos, muy bien estructurados por parte de los grupos multinacionales. En muchos casos son el que genera la mayor cantidad de ingresos para ese grupo multinacional, pero hay ocasiones donde estos intangibles se transfieren a entidades y estas entidades ni los generaron, ni los mantienen, solamente se encargan de la protección legal, pero el que en realidad hace valioso ese intangible, pues es entidades que no están en esa jurisdicción. Sin embargo, esa entidad es la que se encarga de concentrar los ingresos y casualmente pues es donde se tiene un menor pago de impuestos. Entonces, es bien importante, como ustedes lo sabrán y como ya lo comenté, las declaraciones maestras le dan a la autoridad fiscal esa radiografía, si es simplemente la que caiga en las manos adecuadas para poder empezar a hacer preguntas, y esas preguntas hay veces que no son muy cómodas, ni tanto para el contribuyente ni para nosotros como asesores, pues explicar efectivamente la razón de negocios por la cual llevar a cabo esas transacciones con ese tipo de operaciones y en esos países. También la reestructura de negocios, es decir, empresas que tenían adquisiciones de empresas donde antes era una manufactura, pues ahora ya eres un tipo de manufacturador por contrato, eras un distribuidor pleno, ahora eres un comisionista. Entonces se va transformando y se va tratando de cambiar lo que un grupo multinacional hace para que al final el resultado fiscal sea el mínimo. Hay algunos conceptos de pagos muy vigilados. En el caso, pues, cobro y pago de intereses, esa es también una de las operaciones. Hay una regla BEPS en particular. Hay operaciones, sobre todo con el tema de servicios de intangibles, que también están muy vigilados. Al final, en esta interrelación, como veíamos, hay grupos que comparten su información país por país, y con esta información se va a hacer una radiografía de dónde pagan más y dónde pagan menos impuestos. De acuerdo a los guías de la acción 13 de la OCDE, menciona que ahorita en 2020 se va a hacer un corte de caja, por así decirlo, para saber si ese reporte país por país es suficiente o se va a requerir de más información. Entonces, vamos viendo que no es una acción de la autoridad mexicana en concreto, sino es una acción conjunta. La forma de que un grupo multinacional pudiera estar tratando de hacer operaciones sofisticadas para evadir el pago de impuestos cada vez es más baja. Entonces es muy importante que se tenga un adecuado control y sobre todo soporte de las operaciones, y si es un grupo multinacional muy transparente que tiene un perfecto cumplimiento, bueno, pues que no lo molesten por el tema de que algunos otros mal portados están haciendo
transacciones muy complicadas o sofisticadas. Al final tenemos que los servicios intragrupo hay ocasiones donde son únicos y que es complicado explicar por qué se realiza este tipo de servicios, pero cuando vemos que el servicio intergrupo es la principal erogación o el principal gasto de una compañía aquí en México, es cuando se empieza a la autoridad mexicana a preguntar si en realidad ese servicio es indispensable, si es material, si está bien valuado, ¿no? Al final, también el tema de las operaciones de financiamiento, como lo comenté, también tiene su grado de complejidad, el tema del apalancamiento, la capitalización delgada, que ya está en nuestra ley desde hace varios años, pero que ahorita, como pueden ustedes también ver, los principales cambios que ha hecho la autoridad fiscal con relación a los intereses, pues es limitarlos. Hay normas particulares para el tema de intereses y por lo tanto, pues está muy enfocada a saber que si en realidad este tipo de financiamiento es muy necesario para la entidad. Y si es necesario, bueno, pues cuáles son las condiciones, si el monto, el plazo, la solvencia, las garantías y la tasa de interés son armónicos para el fin de ese financiamiento. Entonces, como pueden ustedes ver, por la información por la cual puede estar una autoridad fiscal obteniendo información, no solo es en lo local, hay intercambios de información donde todos estos puntos, no solamente la autoridad fiscal mexicana pone atención, sino todas las autoridades en el mundo están poniendo especial atención en operaciones entre partes relacionadas. ¿Por qué? Porque esas auditorías les dejan muchos recursos. Ahorita le cedo la palabra a Omar para que nos empiece a mencionar cuáles son aquellos puntos específicos que debemos de tener en mente para estar cuidando todo este tema de precios de transferencia. Muchas gracias, Argel. Por último, vamos a dar la palabra a Omar Mendoza, nuestro socio de de la Oficina de Monterrey, que nos va a comentar sobre las tendencias de fiscalización de precios de transferencia. Adelante, Omar. Muchas gracias, Argel. Gracias, Fidel. Gracias, Jaime. Antes que nada, quisiera agradecerles. Gracias a todos. Definitivamente ha sido un muy buen webinar. Tenemos bastante participación respecto a las preguntas que nos han estado haciendo en privado. Con gusto las vamos a responder ahorita. Vamos a seguir un poquito en línea con lo que mencionaba Argel. Antes de pasar a esta diapositiva, a esta lámina, quisiera darles un poquito de contexto a través del cual se da la fiscalización en este sentido. Justo como lo mencionó Fidel, ha habido un movimiento considerable a lo largo de este año, del año anterior, respecto de la fiscalización por parte del gobierno, por parte de la Hacienda. Y creo que entender el siguiente contexto que les voy a mencionar ahorita nos va a ayudar un poquito a entender cuáles van a ser los objetivos por parte del SAT, desde mi punto de vista, para lograr esta fiscalización más adecuada, más eficiente, más rápida. Bueno, recordemos que el diseño de la estructura de los principios impositivos de los sistemas internacionales existentes tuvo su origen con la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones fue lo que se conocía como la Sociedad de las Naciones, que son los inicios de la ONU. Esto se dio más o menos en los 20s. Para ser exactos, más o menos en 1927. ¿Por qué les comento esto? Quiero que vean que tenemos más de 100 años con los mismos principios, o se tenían 100 años más o menos con los mismos principios impositivos internacionales. Esa fue la base. Estos principios, como los conocemos ahora, son sobre impuestos de residencia, sobre establecimientos permanentes, impuestos de fuente reducida, métodos de crédito y exención para aliviar la doble imposición. Bueno, todos estos esfuerzos de estos últimos 100 años han ido encaminados de alguna manera a evitar la doble imposición. Sin embargo, siento que se ha dejado un poquito de lado durante todo este tiempo qué pasa con la doble no imposición. Y no estoy diciendo que por ejercer demasiado control sobre la doble imposición hayamos quitado reservas para evitar la doble no imposición, sino más bien estoy diciendo que todos nuestros esfuerzos durante los últimos 100 años como países fueron encaminados a evitar la primera y no la segunda. Bueno, viene el proyecto BEPS, y este proyecto BEPS va encaminado justamente a cuidar, sí, de alguna manera la doble imposición,
pero también va encaminado a generar políticas, a generar un poquito más de sustancia en la fiscalización, instrumentación, mejor dicho, para efectos de ejercer presión donde más se necesita. Y donde más se necesita, considero, es en la doble no imposición. Y por eso tenemos diversos puntos de presión que han estado ejerciéndose con el plan de acción BEPS. Todos estos esfuerzos pareciera que pues están dando frutos. Y como esta instrumentación está de alguna manera mudándose para la segunda parte que les comentaba, voy a repetir, por un lado la doble imposición, medidas para evitar la doble tributación, y por otro lado medidas para evitar la doble no imposición o la doble no tributación. Bueno, como todas estas medidas pareciera que se están encaminando un poquito al segundo nivel, bueno, pues las 15 acciones que creo que vale la pena revisarlas, pero tal vez por efectos del tiempo, el día de hoy no las vamos a ver concisamente o una por una, solamente vamos a retomar las más importantes, que creo que justamente eso es lo que va a estar revisando las administraciones tributarias, no solo de México, sino específicamente de Latinoamérica. Bueno, recuerden, hay 3 puntos bien importantes. Recuerden los instrumentos híbridos de desajuste y el arbitraje fiscal. Ese es un punto de presión muy importante, no lo vamos a explicar aquí. De manera muy sencilla, los híbridos son estos tipos de instrumentos donde de un lado es deducible y del otro lado puede ser no acumulable o no paga ningún impuesto. Y entonces hay cierto tipo de arbitraje fiscal. Bueno, pues hay una acción específica para estos efectos mencionadas en las acciones BEPS. Segundo punto que está de moda, por así decirlo, que todo el mundo está hablando de esto, o al menos veo muchos posts en LinkedIn mencionando el tema de bienes y servicios digitales. Esto es otro punto de presión que se ha realizado para la segunda canasta. Y bueno, el punto número 3, que son las transacciones de financiamiento. En este punto es importante mencionar que la base de la fiscalización se dará para contrarrestar, yo creo, uno de los puntos de precisión mucho más importantes, que es pues las transacciones de financiamiento. Prácticamente, ¿cuál es el tratamiento fiscal que se busca? Más bien, ¿cuál es el punto que se busca fiscalizar en el tema de las transacciones de financiamiento? Prácticamente es que se generan deducciones de intereses en una jurisdicción de impuestos muy altos, con sus ingresos correspondientes de una parte relacionada en una jurisdicción con impuestos muy bajos. Entonces, esta diferencia, que es algo que nosotros vemos en el día a día, a veces para efectos de realizar el compliance para nuestros clientes. Punto importante aquí, para este tema de las transacciones de financiamiento, bueno, pues fue el 11 o el 12 de febrero, si no mal recuerdo, de este año, la OCDE publicó la versión final del reporte que contiene los nuevos lineamientos de precios de transferencia que son aplicables a las transacciones de financiamiento. A manera de resumen, se los voy a comentar muy rápido, son 6 secciones, si no mal recuerdo, de las secciones A a la E. Particularmente estas van a crear un nuevo capítulo en las guías que conocemos ahora, en las guías de precios de transferencia que conocemos ahora. Esto se va a ir directamente al capítulo 10, después del capítulo de estructura de negocios, que es el capítulo 9 actualmente. Y el punto de tasas de interés, ajuste en las tasas, eso se va a ir directamente al capítulo 1, que es Arm's Length Principle. Prácticamente estos 3 puntos de presión son bien importantes para efectos de precios de transferencia, porque si bien se ven desde el punto de vista fiscal y su aplicación fiscal, pues recuerden lo que mencionaba el informe de gestión por parte del SAT que se publicó la semana pasada, si no me recuerdo, el lunes. Pues las revisiones del SAT, perdón, lo recaudado por el SAT respecto del semestre del año anterior a pues son más o menos 54,000 millones de pesos más en exceso. Significa que, bueno, pues el SAT está recaudando muchísimo más dinero. Si ustedes revisan el reporte de gestión, pues van a encontrar que existe un incremento considerable para grandes contribuyentes, más o menos de esos 54,000 millones, si entiendo bien el documento, pues 50-60% vienen de grandes contribuyentes. A partir de ahí, desde mi experiencia, les puedo decir que cualquier transacción de grandes contribuyentes pasa por la revisión interna como un análisis de equipo integral por el área de precios de transferencia. Significa, si partimos bien de las cifras de la Organización
Mundial de Comercio, pues 60% de las operaciones comerciales internacionales refieren o hacen referente a precios de transferencia porque se dan entre partes relacionadas. Si conjuntamos todos estos datos que les acabo de decir, o si los unimos, van a darse cuenta de dos cosas. La primera, para que exista un diseño de estructura fiscal para elusión de la base, tiene forzosamente que pasar por un tema de precios de transferencia. Y punto número 2, si pasa por revisión de grandes contribuyentes, seguramente va a tener algún indicio de operaciones con partes relacionadas. Y es ahí donde le damos cabida a una fiscalización por parte del SAT. Porque al final de cuentas puede ser, y lo vemos en el día a día, puede ser que yo quiera la devolución de impuestos, pero me piden el estudio de precios de transferencia. Y una vez que tienen el estudio de precios de transferencia, me van a revisar si realmente esto forma parte de pues esa base, ¿no? de IVA. Y posteriormente alguna base de ISR. Y así sucesivamente, todo se va entrelazando. Recordemos, aquí hay otro punto importante. Recordemos que existen dos tipos de auditorías por parte del SAT. Desde mi punto de vista, las auditorías que son de forma y las auditorías que son de fondo. Sea cual sea los niveles de las formas de la auditoría, por ejemplo, puede ser visita domiciliaria, a lo mejor revisión de gabinete o las famosas ahorita revisiones digitales, o revisión tributaria. Sea cual sea la modalidad, pues las auditorías pueden tener estas características, ¿no? Sean de fondo o de forma. ¿Cómo pueden ser unas auditorías de forma? Pues de alguna manera podemos ver que hay un cumplimiento específico de una regla. Si no lo cumples, bueno, pues hay una auditoría, te revisan y listo, hay una liquidación. Pero ¿qué tal si es una auditoría de fondo? Es decir, ya se exponen criterios por parte del SAT, tú tienes que defender el criterio por el cual llevaste a cabo tu transacción intercompañía o tu diseño fiscal del grupo, y entonces tienes que luchar criterio contra criterio. Mencionaba la jefa del SAT, la licenciada maestra Buenrostro, que en este último año se ha observado que se han resuelto más casos antes de la judicialización que en años anteriores. Significa que el SAT está haciendo un esfuerzo monumental para que antes de que llegue la liquidación puedan llegar a un acuerdo previo. Hay instrumentos distintos, por ejemplo, puede haber instrumentos como el acuerdo conclusivo, etc. A final de cuentas, creo que lo que se va a lograr ahorita es que antes de que lleguen a un proceso administrativo, más allá de la liquidación, se debería delimitar de alguna manera cuál sería un punto intermedio entre estos dos criterios. Por eso es que les mencionaba a lo largo de estos 15 minutos cuáles son los puntos de presión más importantes. Vamos a hacer un resumen y lo vemos ahorita en la lámina que vemos a continuación. Pues el SAT de alguna manera no puede, como lo mencionó ahorita Argel, no puede exponer todos sus recursos en todos los contribuyentes. La plantilla de grandes contribuyentes es muy grande. Entonces él tiene que enfocar sus recursos o su capacidad instalada en ciertos puntos específicos. De esos puntos específicos, basado en el modelo de riesgo que ya mencionó Argel, el Risk Assessment, que se publicó en 2013, bueno, pues encontramos estos 6 puntos. Va en línea con lo que les mencionaba. Hay que revisar si en mi modelo de riesgo, en mi industria, a lo mejor en mi operación que he llevado a lo largo del tiempo, pues yo manejo rentabilidad baja y o pérdidas. Hay que revisar si los modelos de negocio incompatibles con la rentabilidad de la empresa se están realizando. Es decir, yo digo que soy un manufacturero completo, que hago todas las funciones en México, que inclusive llevo a cabo algunos procesos de distribución, tengo, pues brindo ciertas garantías al servicio, una vez que vendo el producto, aparte doy un servicio postventa, etcétera. Pero al final la rentabilidad que tengo es muy baja en comparación con todas esas funciones que llevo. Entonces es incompatible las funciones que yo digo que ejerzo con la rentabilidad que estoy observando. Entonces ahí es, por ejemplo, basado en todo lo que les he estado explicando, la diferencia de criterios. Por ejemplo, el SAT puede decir que existe una incompatibilidad, que existe una inconsistencia, entre las funciones y la rentabilidad. Y a lo mejor ustedes pueden decir desde su criterio que en realidad no hay una incompatibilidad, más bien es un tema de mercado. Entonces hay que demostrarle al SAT por qué existen esas diferencias. Entonces el SAT va a tener su criterio y tú vas a tener tu criterio. Otro punto, pagos excesivos que erosionan la base gravable, por ejemplo, por eso les mencionaba los puntos de presión que tiene ahorita BEPS, el tema de los instrumentos híbridos, el tema del establecimiento permanente,
el tema de las transacciones de financiamiento. Entonces son pagos que de alguna manera ya han sido observados por la autoridad y por otras administraciones tributarias. Recordemos los intercambios de información, recordemos lo que acaba de decir Argel respecto de BEPS y cómo ya se hace automático. Siguiente punto, que sería una operación o transacción sensible para la administración tributaria, serían las operaciones con refipres. Creo que es por demás explicar o profundizar en este punto. Sabemos que los refipres son demasiado sensibles y justamente para eso se elaboró el plan de acción BEPS. Siguiente punto, intereses, capitalización delgada. Les acabo de explicar más o menos qué contiene estas nuevas guías de precios de transferencia publicadas en febrero, y entonces creo que es más que evidente que viene una oleada de revisiones respecto de este punto, así como en el pasado se revisaba si tenías demasiada publicidad de promoción y aparte tenías gastos por regalías, bueno, eran incompatibles. Bueno, de esta misma manera, esta nueva moda supongo que va a venir por parte de la fiscalización, por parte del órgano fiscalizador. Y por último, las reestructuras de negocios. Creo fundamental, creo que este punto es de los más importantes desde mi experiencia, como una de las transacciones más sensibles. Y aquí nos tendríamos que preguntar si debería existir un pago de salida, si delimitamos correctamente el antes y después de la reestructura, si documentamos precisamente basado en el proceso tipo toda la transacción, etcétera. Hay muchas cosas que deberíamos revisar en las reestructuras de negocios y con gusto, bueno, pues si se acercan con nosotros, podemos explicarles más a fondo. La siguiente, por favor. Vamos a ver, yo los invito a que veamos al SAT, y no solo al SAT, estoy poniendo como ejemplo al SAT, obviamente por mi experiencia y también porque estamos en México. No solamente esta lámina se refiere a voz propia del SAT o se refiere específicamente a esta administración tributaria. Todas las administraciones tributarias lo tienen. Es parte del Risk Assessment, como les comentaba. Ese documento, Risk Assessment, que fue publicado por la OCDE, es una recomendación para las administraciones tributarias en ver dónde enfocar sus recursos, como lo comentaba hace ratito. Dentro de esas recomendaciones está la parte de las fuentes de información, que es bien interesante y bien importante. Bueno, el SAT en particular, pues tiene sus bases de datos internas y sus bases de datos externas. Estoy hablando puntualmente de precios de transferencia, del área de precios de transferencia. Estoy hablando puntualmente de la fiscalización que se puede dar a través de estas herramientas. Y no son cosas privadas o cosas que no sepamos, todos las sabemos. Bien, vamos a repasar rápido las internas. Para efectos de las internas, pues obviamente ellos tienen el dictamen, tus declaraciones anuales, tus informativas, el anexo 9 de la DIM, la DIM completa, las bases de datos de aduanas, tienen el intercambio de información con otros países, que era entre más o menos dos años, más o menos 2 años, pero ahora con el tema de BEPS puede ser un intercambio directo, ¿no? De información, de master file, CBC, inclusive local file. De las bases de datos externas, pues tenemos todos los reportes anuales publicados por las multinacionales, todo lo que encontramos en SEC, inclusive para las empresas mexicanas, lo que podemos encontrar en la Bolsa Mexicana de Valores, aquellas empresas que son públicas y tienen la obligación de dar su reporte anual. Toda la información pública para inversionistas, esto está basado en las NIF. Recuerden que la NIF, si no mal recuerdo, es 1, la 2 deben ser por ahí las primeras, menciona el objetivo de la contabilidad de una empresa, y eso es tener información pública que sea buena para efectos de poder tomar decisiones a los inversionistas y a la empresa. Y eso es uno de las bases medulares que tiene el SAT. Se apropia de esta característica que tienen estas empresas para publicar su contabilidad y, pues basado en esa toma de decisiones que puede tener cualquier tercero, pues ellos hacen el mismo recurso, de alguna manera para revisar si hay consistencia en las operaciones. Bases de datos privadas que contengan información pública, por ejemplo, podemos usar Osiris, existe Edgarstat, existen algunas otras bases de datos que contienen información de entidades públicas, no solo de México, no solo de territorio NAFTA, por ejemplo, Canadá, México y Estados Unidos, sino de todo el mundo, de cualquier parte del mundo, siempre y cuando haya una bolsa donde se coticen estas empresas, esa información pública está disponible en la mayoría de las bases de datos. Royalty Range también es otra, y no le quiero hacer comercial a ninguna base de datos, pero bueno, son bases de datos que sabemos que se usan por algunas administraciones tributarias, no estoy diciendo en particular que sea México,
pero sé que algunas administraciones tributarias lo hacen. Otra información publicada en Internet. Aquí hay un ejemplo bien chistoso y con esto creo que voy a cerrar. Tuve oportunidad de tomar clase con un italiano, no voy a decir el nombre. Este italiano pues participó en la mayoría de las estrategias internacionales que han llevado a cabo grupos multinacionales bastante fuertes, vino a darnos una clase. Y él nos mencionaba que en una de las revisiones que tuvo, la empresa llegó y dijo prácticamente lo que les mencionaba hace rato. Oigan, pues ¿saben qué? Tenemos tantas funciones, hacemos tanto, somos el dueño económico, nosotros llevamos las funciones principales, pero la rentabilidad es muy baja, ¿no? O sea, es 1% sobre el total de ingresos acumulables. Y entonces, pues no había sentido, ¿no? O sea, había una discrepancia. De repente, una de las personas de la administración tributaria en Italia, que era parte de la revisión de este cliente, de este contribuyente, pues mencionó que pues había un discurso en YouTube de esta persona diciendo los alcances que tenía la empresa y la rentabilidad que había generado en el año y cómo realizaba las cosas. Prácticamente esa es información que una persona que tiene un alto rango en una compañía está dando como público para efecto que los inversionistas puedan pues tomar sus decisiones y saber si quieren invertir en esa empresa o no, o si van a comprar sus productos, etcétera. Y eso se tomó como prueba de alguna manera para efectos de demostrar. Digo, eso ya sería meternos en un ámbito más legal y verificar si sirve para efectos de una prueba o no. Pero al final de cuentas pues es una exhibición de que a veces para efectos de la fiscalización, pues la empresa está perdiendo, no tiene nada, no hay dinero. Pero para efectos de la visión que le dan al público en particular, bueno, pues la empresa está creciendo. Entonces hay unas discrepancias en ese sentido. Y a veces las administraciones tributarias toman parte de esta información que está por ahí rondando en Internet, en la red, para asegurarse que no les estén viendo la cara, ¿no? Entonces, esto es un punto bastante valioso. No me canso de repetir este ejemplo, lo he dicho miles de veces. Por favor, la siguiente, Octavio. Bueno, todo el antecedente y el contexto que les di hace ratito se resume en estos 5 puntos. Prácticamente, el SAT debe tener una visión global de las operaciones y basado en eso va a realizar la fiscalización que tenga que realizar. Si bien es cierto es que algunos otros actores en la industria pueden tener ciertos resultados y eso no necesariamente sea vinculante con la compañía, pues sí sirve de ejemplo y entonces hay que tener cuidado con ese sentido. Porque si nuestra visión global de las operaciones no está bien documentada en nuestro estudio de precios de transferencia, a la hora de una fiscalización, a la hora de que el SAT nos revise, puede haber esa discrepancia y va a ser un problema fundamental. Auditorías integrales, lo que les comentaba. O sea, definitivamente sabemos que si en grandes contribuyentes aumentó la fiscalización a entre 50 y 60% en comparación con el año anterior, como les decía hace ratito, seguramente parte de esa información tocó base con la gente de precios de transferencia, porque ese es un esquema que está manejándose desde hace 5 o 6 años, el tema de auditorías integrales. El uso de metodologías de participación de utilidades, bueno, si se trata de Estados Unidos, sé que de buena fuente y por nuestra experiencia con nuestras oficinas de BDO de Estados Unidos, sé que al IRS no le gusta, no le encanta para nada, ni siquiera le toques el tema de la metodología de participación de utilidades, sé que es muy difícil, pero se está impulsando porque es una vía, es una nueva manera relacionada con BEPS para definir pues realmente quién está haciendo qué. Entonces pareciera que se está mudando hacia allá el tema de fiscalización y de la revisión de transacciones intercompañía en operaciones que involucren intangibles o que involucren la integración compleja de las cadenas de suministro. Ajustes de comparabilidad por diferencias por mercados geográficos, ese es un tema que se ha defendido desde la anterior administración de fiscalización de precios de transferencia. Creo que es valioso considerarlo. Si su estudio no trae el tema del ajuste por mercado geográfico, revisarlo, principalmente si van a enfrentar un proceso de fiscalización. O sea, principalmente si van a ser revisados por el SAT, inclusive si es por la vía de la devolución del IVA, que les pidan el estudio, hay que revisar siempre que traiga un ajuste por mercado geográfico y cuál sería ese escenario para efectos de poder anticiparse un problema. Esa sería mi mejor recomendación. Y por último, bueno, pues todas las solicitudes de BEPS, ya les mencioné los principales puntos de presión. Y eso va relacionado con la pregunta que nos hizo José Rafael hace un ratito. La voy a leer súper rápido. Miren, José Rafael nos dice, un residente en México está ayudando a la holding que está en otro país. Casualmente es Holanda, que tiene una baja tributación. Ya conocemos que hay temas ahí de fondo y formales también.
Entonces, pareciera que la holding holandesa está trabajando a través del residente en México para lograr cierta facturación. Sea que se esté llevando a cabo cierta clase de withholding tax o no, pues pareciera que puede haber un problema de establecimiento permanente. Él nos pregunta si es necesario hacer el estudio de precios de transferencia o no. Mi respuesta le diría, antes de tocar base en si realmente tienes que tener la documentación que compruebe la transacción como tal, yo le diría que revisara el fondo de la situación. El fondo de la situación es mucho más profundo que solamente actuar como comisionista. Recordemos que justamente con el último punto que les mencioné ahorita de la lámina, las acciones BEPS te piden que revises esta cadena de suministro y quién está realizando el valor en la transacción. Si tú estás desarrollando un mercado en México, ¿por qué tendría que estarse llevando el beneficio un holandés? No estoy diciendo que ese sea el criterio final que te vaya a aportar el SAT, pero sí estoy diciendo que sería muy valioso que tomaras en cuenta este criterio. Y recuerden, con esto me voy a despedir, o voy a terminar mi participación. Recuerden que hay auditorías de fondo y hay auditorías de forma. En el caso de las auditorías de fondo, va a reinar el criterio del SAT, de alguna manera. Y tú vas a tener que demostrar que ese criterio no es suficientemente válido para tus transacciones intercompañía. Y eso es un tema, eso es un problema. Por eso en casos como este, tú vas a tener que documentar perfectamente. Ya si tienes la documentación o no, es decir, si cumples con los requerimientos específicos, creo que pasa a segundo término. Aquí lo más importante es verificar que no haya una contingencia fiscal más grande por el hecho de que haya un establecimiento permanente o por el hecho de que tú realices ciertas funciones y se tenga que ejercer cierta base sobre esas funciones que no estás pagando adecuadamente porque solamente tienes una base de comisionista. Creo que esa pregunta fue bastante buena. Ya los pormenores, si quieres que hacer el estudio, el anexo de la DIM, etcétera, pues yo creo que muchas gracias por el espacio. Espero haber sido claro. Creo que les di bastante información. Si alguien tiene alguna duda, bueno, pues no duden. Si alguien tiene alguna duda, por favor, contáctenos. Muchas gracias, Omar. Gracias a todos. Me parece muy interesante todos los temas que comentaron Fidel, Argel, Omar. Nada más como antes de contestar las preguntas que nos hicieron, hoy salió una nota que en el primer semestre de este año el SAT realizó 25.950 auditorías. Para que se den una idea, el año pasado fueron 12.327. O sea, están realizando el doble de auditorías a través de medios masivos electrónicos de las que se ha pasado, y resalta la nota que el tema que entre los puntos más sensibles son los precios de transferencia. Sin más preámbulo, Fidel nos manda una pregunta, Sol Serra, no sé si nos hagas el favor de leerla y darle respuesta, por favor. Sí, gracias, Jaime, claro que sí, con gusto. Sol Serra nos pregunta, hoy en día en la práctica, en las intercompañías, una empresa por falta de liquidez de la otra, se pagan gastos a nombre de esta otra. ¿Qué sucede en esas operaciones si no hay una tasa de interés, sino que únicamente se paga el costo erogado? ¿Qué sucede con estos gastos? Bien, Sol, y a nuestros participantes de esta mañana, los gastos per se sí serían deducibles porque un tercero está asumiendo la responsabilidad del pago. ¿Sí? Estamos hablando de la compañía que no pagó directamente esas erogaciones. Sin embargo, aquí el tema sería si la empresa que está pagando por su parte relacionada a esos gastos no tendría un ingreso omitido por el hecho de estar otorgando una especie de financiamiento y no estar cobrando ningún servicio, ninguna comisión o ningún interés por ese financiamiento. Pues creo que el punto aquí sería por ese tercero, esta empresa, parte relacionada, que como tercero que asume la responsabilidad del pago, no tendría en el futuro una determinación de un ingreso omitido por un servicio no cobrado. Muy bien. Fidel, ¿algo ibas a comentar acerca de los esquemas reportables? Sí, sobre otra pregunta que nos hicieron en privado, sobre cuál es la relación que puede tener un estudio de precios de transferencia con lo que actualmente ya conocemos como esquemas reportables. Bien,
El esquema reportable, que es una información o que tenemos que presentar en forma anticipada a la autoridad fiscal sobre una posible planeación agresiva, una planeación fiscal agresiva, el esquema de precio de transferencia puede ayudar en este tipo de esquemas que se reportan a que el contribuyente demuestre que las operaciones que se realizan tienen un valor de mercado, como si se estuvieran realizando entre partes independientes. Eso puede ayudarle a la autoridad a decir que existe ese principio de igualdad o de competencia, en el sentido de que no estás queriendo transferir una base gravable, o estás queriendo erosionar una base gravable, o transfiriendo utilidades a un régimen fiscal más benévolo. Ayudan en el soporte de la operación. En sí, un estudio de precio de transferencia no es un esquema reportable, pero sí ayuda en el caso de que existan para darle esa idea a la autoridad de que las operaciones se están realizando a un valor justo, un valor de mercado. Muchas gracias, Fidel. Un par de preguntas más. Argel, no sé si nos puedes ayudar a responderlas. Sí, ¿qué tal? Son creo que 3 preguntas, pero hay una que prácticamente está muy enfocada en lo mismo. Aquí nos pregunta Felipe Domínguez, en el caso de que si se puede cumplir con la obligación de presentar el anexo 9 sin elaborar un estudio de precios de transferencia, y también José Rafael nos menciona algo similar, en el sentido de que no está obligado al estudio, pero sí está obligado al anexo 9. Aquí, por eso, en mi exposición, creo que la principal punto que necesitamos saber es a qué está obligado la compañía. Si está solamente obligada es una pequeña empresa que no factura más de 13 millones de pesos de ingresos, pero sí tiene operaciones con partes relacionadas en el extranjero, para el tema del cumplimiento sí tiene que presentar el anexo 9. Posiblemente como no está obligada a tener el estudio de precios de transferencia, para poder presentar el anexo 9 hay que aplicar un método de precios de transferencia. Entonces sí se debe de tener cierta documentación, la aplicación del método. Con la aplicación del método ya se puede contestar los diferentes renglones que el anexo 9 del DIM requiere, y obviamente con eso se reduce mucho el riesgo, sobre todo el que mencionaba del sello digital. Entonces, aunque no se tenga un estudio de precios de transferencia, no necesariamente se debe de dejar la aplicación de los métodos de lado, sobre todo por el tema del anexo 9. El anexo 9 no hay ninguna disposición que nos indique que quede exento de presentar con algún monto, pero al final de cuentas, pues se tiene que solventar la obligación. Y otra pregunta que nos hacían en relación a si hay una operación de financiamiento, y en este tema del crédito, si al ser entre partes relacionadas se debe de colocar una tasa de interés. Como lo hemos comentado, el tema de precios de transferencia siempre va a tomar referencias de mercado, y una regla de oro en temas de precios de transferencia es cómo los terceros independientes pactan sus operaciones. Entonces, terceros independientes en las operaciones de financiamiento siempre asignan una tasa de interés. Esta tasa de interés tiene que ser armónica con otros 4 elementos: el monto, el plazo, la solvencia y las garantías. Entonces, una tasa de interés que se toma de alguna referencia de las que mencionó Omar, bases de datos, bancos, etcétera, podría no ser la tasa de interés adecuada para ese tipo de financiamiento. Entonces, por eso es muy importante el de que se acerquen con sus asesores en materia de precios de transferencia para saber cuál es la tasa correcta que se debería de considerar en un análisis al respecto. Creo que serían ahí las preguntas que nos hicieron llegar. Muchísimas gracias por su atención, y atentos a cualquier duda adicional que pudieran tener. Pues muchas gracias, Ángel. Todavía se quedaron ahí un par de cuestiones en el tintero, las vamos a recoger para ya contestarlas directamente con la información que nos proporcionaron al registrarse.
Y no me queda más que felicitar a todos mis socios por su excelente participación y agradecerles nuevamente a todos los participantes que nos hayan acompañado en esta tan interesante webcast. Tengan por seguro que vamos a organizar más el área de impuestos. Todos los socios del área de impuestos estamos muy activos para, no obstante esta crisis de salud que estamos atravesando, mantenernos a través de estas herramientas y estos eventos en contactos con ustedes. Muchas gracias, excelente día y nos estamos viendo posteriormente.